Apasionado del motor, el monte y la ganadería, Borja optó profesionalmente por lo último, tanto que a día de hoy cría 2 vacas, 10 ovejas y aldas y medio centenar de gochos asturcelta en sus 5 hectáreas de terreno de carrocera. Gústame mucho las razas autóctones. Empecé con esa yegua que ves ahí, 3 hembres y un macho, que les traje de jovencines del todo. Aunque se maneja con buenas cifras, prioriza la calidad frente a la cantidad. Desde mi punto de vista, como gochu, para mí no hay gochu como él. Tiene que comer todo lo que pueda del monte y alimentarlo lo mejor posible, que beban los manantiales. Aquí, por ejemplo, hay mucho castañero, el terreno está muy en pluno, entonces la infiltración de la grasa ya es perfecta. Yo, por ejemplo, los míos dan muy poca grasa, dan 1 deu o 2 de grasa, todo lo más. Y después, bueno, tienes diferentes remates, que cuando la bellota y la castaña salen unos remates muy buenos, cuando hay bastante fruta. Lograrlo supone una rutina exigente. La verdad es que estoy una vida un poco dura. Yo levántome muy temprano, subo para acá y suelo pasar aquí casi todo el día. Todo el día aquí y bueno, cuando hay algún parto tócame también quedarme de noche porque los partos son delicados, porque los goches suelen aplastar alguna cría y hay que estar controlándolos. Son animales que tienes que estar encima de ellos. Y a veces lidiar con incendios forestales, donde los gochos pueden ser unos aliados como cortafuegos. El monte ahora mismo está muy mal, y estos matorreales. ¿Y qué pasa? Hacen mucha limpieza. Todo lo que lleva matorreal, ortiga, todo eso, no dejen ni las raíces. Y claro, sí se podría usar haciendo cercones estratégicos en puntos determinados. Yo, por ejemplo, aquí donde estamos en lo mío, raro y que quede, porque está todo limpio. Con todo, el criador de gochos asturcelta más joven de la treintena que hay en Asturias anima a seguir sus pasos. A ver, es que al final si los jóvenes no tiramos por ello, los mayores, esto algún día va a acabar todo. Que no se metan de mano a lo bestia, pero que empiecen con un animal o 2. Porque esto al final es como un vicio, siempre te pide más. Vas siempre a más, y es la forma de saber que te gusta o no. Como él cuando empezó con Caidanel, una más de la familia.